El Banco Central de la República Dominicana decidió mantener sin cambios la tasa de interés en su última reunión de política monetaria a final de julio. ¿Y por qué decide esto el Banco Central? Porque no ve, tanto por el lado externo como por el lado interno, elementos que puedan explicar una decisión de aumento o de reducción de la tasa de interés. Es decir, que está ante una situación de política monetaria neutral, una política monetaria en la cual, dado lo que es el concepto de metas de inflación, se ve que estamos ante una situación donde no hay necesidad de apretar los controles monetarios ni tampoco de aflojar los controles monetarios y en consecuencia pues decide el Banco Central mantener en 5% la tasa de interés. Tal como les he señalado, he estado escribiendo en el blog y ahí ustedes pueden encontrar más detalles sobre esto y el título es Sin cambios en la tasa de interés de política monetaria. Entonces vamos a entrar un poquito en ese detalle. Mire, en primer lugar, la tasa de interés de política monetaria se fija en función de lo que es la meta de inflación. La tasa de interés es una función de la meta de inflación. Si nosotros tenemos una situación en la cual estamos ante un desvío muy significativo con relación a la meta de inflación, pues entonces las autoridades monetarias deciden subir o bajar la tasa de interés. ¿Cuál es ahora mismo la tasa de inflación? La tasa de inflación al mes de julio, la tasa interanual es de 1.91%. Imagínense que es 2%. ¿Cuál es la meta de inflación? La meta de inflación es 4% más menos 1. Es decir, que el límite inferior es 3% y nosotros estamos en 2. Ante esa situación usted dirá, bueno, pero Jaime, entonces se pudiera bajar la tasa de interés por el hecho de que eso significa que si tú la bajas la tasa de interés pudiera tener una inflación cercana al 3 y estarías en la meta, en el límite inferior de la meta, y esto es algo que sería favorable porque, como dicen algunos analistas, así como no es bueno tener una inflación por encima de la meta, tampoco es bueno tener una inflación por debajo de la meta. Y lo miden en base a lo que sea una función de pérdida de bienestar, donde se estima que estar por encima o por debajo puede generar una pérdida. Si está por encima, hay un deterioro por lo que se conoce como el impuesto de inflación, hay un deterioro en el nivel de bienestar de la gente. Pero si está por debajo, eso significa que estarías ante una situación donde tú pudieras estar creciendo un poco más y no estás permitiendo que crezca la economía y entonces pudieras bajar un poquito la tasa de interés. Ese sería un argumento. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿En cuánto está creciendo la economía dominicana? La economía dominicana está creciendo en alrededor de 7%. Ese fue el dato que señaló el gobernador del Banco Central y que muy probablemente el presidente dé los detalles en su discurso del 16 de agosto, es decir, de toma de posesión. Hay que recordar que el presidente sale y entra ese mismo día con su segundo mandato. Ahí el presidente va a entrar en detalle, va a decir cuáles sectores son los sectores que mejor desempeño tienen, y entonces con esa información se va a poder verificar que efectivamente la economía dominicana está creciendo en 7% y si la economía dominicana está creciendo en 7%, no es conveniente tampoco bajar mucho la tasa de interés porque estaríamos creciendo ya muy lejos de lo que es el crecimiento potencial. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que dada la tasa de interés, hay elementos externos que han estado favoreciendo a la economía dominicana como baja de los precios de los combustibles, como aumento de las remesas, como aumento de los ingresos de turismo, que generan entonces, dada la tasa de interés, un mayor dinamismo. Si usted baja más la tasa de interés por el hecho de que hay también elementos externos que están ayudando a bajar la tasa de inflación y usted dice, bueno, yo pudiera entonces bajar todavía más la tasa de interés para que la tasa de inflación sea un poquito mayor, entonces usted dice, bueno, pero ¿en cuánto es que voy a estar creciendo? Me voy a alejar mucho del 5% del crecimiento potencial y eso pudiera generar entonces situaciones que en algunos sectores pudieran producir aumentos excesivos o presiones excesivas de demanda en algunas actividades. Entonces, habría que hacer un análisis muchísimo más detallado antes de decidirse si se debe o no se debe bajar la tasa de interés. El Banco Central, cuando hace su análisis, tanto externo como interno, decide entonces dejar la tasa de interés constante, dejar la tasa de interés sin un cambio por el hecho de que estamos creciendo mucho, la tasa de interés, la tasa de inflación más baja que la meta, está vinculada también con una inflación importada negativa porque hay una reducción de los precios de los combustibles y esto genera entonces un aumento de lo que es la actividad sin inflación en la República Dominicana, que es el mejor de los mundos. Actividad intensa
y baja inflación, eso es lo favorable. Entonces, ¿para qué tocar lo que no está dañado? Ese sería el argumento del Banco Central y por eso deja la tasa de interés de referencia en un 5%, que es la tasa de interés que influye a su vez en el resto de las tasas de interés. ¿Qué significa esto? Que no debe haber ningún tipo de presión hacia el alza de la tasa de interés. Y esto es importante que se sepa. No debe haber ningún tipo. Si ustedes quieren, miren, hay un artículo que yo publiqué, está en la revista Ciencia y Sociedad de el INTEC. Ustedes escriben Jaime Ariste Cuder, determinantes de las tasas de interés, activas y pasivas, en el internet, usted escribe eso y le va a aparecer ese artículo publicado en la revista Ciencia y Sociedad del INTEC. Y ahí hay un modelo econométrico, tanto para tasa de interés activa como tasa de interés pasiva, donde se vincula con la tasa de interés de política. Y usted puede pronosticar, dada la tasa de interés de política, más lo que es el comportamiento pasado de la tasa de interés activa y pasiva, usted pudiera calcular lo que sería la evolución esperada de la tasa de interés. Si se mantiene la tasa de interés de política constante, entonces usted debería esperar que la tasa de interés también se mantenga relativamente constante, de manera tal que ahora no podemos tener un entorno donde estén llamando para subir tasa de interés ni nada por el estilo. Eso se lo digo porque debe mantenerse la estabilidad de tasas en los próximos meses. Eso es lo que se pudiera estar percibiendo de acuerdo a la política monetaria del Banco Central. Así que ese es un dato que es positivo, que hay que tomarlo muy en cuenta por el hecho de que se mantiene la tasa de interés a un nivel que tiende a promover la inversión. Si ustedes observan, en los últimos 12, 13 trimestres, el nivel de crecimiento o la tasa de crecimiento del sector construcción es de más de 2 dígitos. O sea, estamos creciendo fuertemente en el sector construcción de la República Dominicana y esto está vinculado con esas tasas de interés. Las tasas de interés promueven proyectos de inversión, proyectos de construcción y esto favorece el dinamismo de la economía. Lo que hay que tratar es de que también se logre pues financiar otro tipo de proyectos. Yo creo que el sector manufactura hay que continuar dándole apoyo. En ese sentido, yo creo que, y esto es una información adelantada, se va a poner un fondo, se le va a dar a conocer el lunes el fondo de garantía para las microempresas y pequeñas empresas. Ese fondo de garantía lo va a dar a conocer Alexandra Izquierdo, quien es la directora de Proindustria, y pues esto es algo sumamente positivo y favorable. Cuando usted tiene fondo de garantía para la microempresa, lo que estamos es dándole la oportunidad a esas empresas de, aun cuando no tenga activos o un flujo de efectivo lo suficientemente estable como para obtener financiamiento, con ese fondo de garantía se le pudiera dar el apoyo necesario para que pueda comenzar a expandirse y acumular recursos, porque esa es la idea, que la empresa micro pueda convertirse en pequeña y luego de pequeña en mediana y así sucesivamente. Aquí hay empresas que lo han hecho y se puede lograr mejorar significativamente lo que es la capacidad de expansión de las microempresas si se le da esa oportunidad. Así como también, además de ese financiamiento y de las garantías, así también es importantísimo las compras públicas para las micro y pequeñas empresas. Si con las compras públicas, si continúa, por ejemplo, el trabajo de Yocasta Guzmán, que es la directora general de contrataciones y compras públicas de la República Dominicana, que ha tenido mucho empeño en estimular las compras públicas hacia las micro y pequeñas empresas. Si esto continúa, esto va a ir creando cada vez más valor agregado, va a crear más empleo, va a crear mayor nivel de bienestar. Recuerden que las microempresas son personas muchas veces que constituyen el único empleo que tiene esa empresa, pero que tiene la capacidad de poder generar un aumento del nivel de bienestar de esa familia. Entonces, eso hay que apoyarlo. Así que, por un lado, ese fondo de garantía es positivo, por otro lado, las compras públicas es positivo, y esto va a generar un mejor nivel de desarrollo en la República Dominicana. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.